Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un título que promete ser un auténtico torbellino de emociones y descubrimientos: Amor en la tormenta, Ceylan y Turkoglu, el secreto que revoluciona. Suena fascinante, ¿verdad? Si te gusta sumergirte en dramas intensos, romances apasionados y giros argumentales que te dejan sin aliento, entonces has llegado al lugar correcto. Prepárense porque vamos a desgranar juntos de qué va esta explosiva combinación. Y antes de empezar, ya saben lo que toca: si aún no son parte de nuestra comunidad, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y a la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras narrativas. El título por sí solo ya nos lanza algunas pistas tentadoras. Amor en la tormenta. Inmediatamente nuestra mente vuela a escenarios de pasiones desbordadas, quizás bajo circunstancias adversas, donde el amor se convierte en el único refugio o quizás en el propio foco de la tempestad. Luego tenemos esos nombres que suenan a linaje, a tradición, a historias profundas y quizás a conflictos ancestrales: Ceylan y Turkoglu. Estas familias, o quizás estos dos personajes centrales con esos apellidos tan resonantes, sugieren un mundo donde las lealtades, los deberes y los sentimientos chocan de forma inevitable. Pero lo más intrigante, sin duda, es esa coletilla final: el secreto que revoluciona. Esto eleva las apuestas a un nivel estratosférico. No estamos hablando de un simple romance o de un conflicto familiar cualquiera. Estamos hablando de algo que tiene el poder de cambiarlo todo, de reescribir las reglas, de sacudir los cimientos de un mundo entero. ¿Qué secreto podría ser tan poderoso? ¿Un secreto de amor prohibido? ¿Un secreto de traición que se revela? ¿Un secreto de identidad que lo cambia todo? Las posibilidades son infinitas y francamente ya estoy deseando descubrirlas. Imaginemos que Ceylan y Turkoglu son dos familias con una historia de rivalidad. Tal vez una antigua disputa por tierras, por poder, o incluso por un amor del pasado que dejó heridas profundas. Y en medio de este campo de batalla de generaciones, nace un amor entre un miembro de la familia Ceylan y otro de la familia Turkoglu. Un amor que, por supuesto, está condenado desde el principio, o al menos así lo parece. Piensen en Romeo y Julieta, pero con la carga de un legado mucho más complejo y quizás un trasfondo cultural específico que añade capas de significado. La tormenta podría ser literal, tal vez una crisis que une o separa a los personajes de manera drástica, pero lo más probable es que sea metafórica. Una tormenta de pasiones reprimidas, de odios ancestrales que amenazan con engullir cualquier atisbo de esperanza, de presiones sociales y familiares que ahogan los deseos individuales. Pero el título nos promete algo más que un simple drama romántico. El secreto que revoluciona. Esto es lo que realmente capta mi atención y la de muchos de ustedes, estoy seguro. Este secreto no es algo que se revela al final de una historia de amor convencional. No, este secreto parece ser el motor de la trama, el catalizador de todos los acontecimientos. Podría ser que este amor naciente sea, en sí mismo, el resultado de un secreto. Quizás uno de los Ceylan y uno de los Turkoglu no son quienes creen ser, y su amor es una manifestación de esa verdad oculta. O quizás uno de ellos descubre un secreto sobre la otra familia, un secreto que podría desestabilizar el poder, la reputación o la misma existencia de los Turkoglu, por ejemplo. Y este conocimiento, este secreto, lo pone en una posición de poder y al mismo tiempo de peligro inminente. Pensemos en los giros argumentales que esto podría generar. ¿Qué pasa si el amor entre Ceylan y Turkoglu no es lo que parece? ¿Y si uno de ellos está utilizando al otro como peón en un juego de venganza o descubrimiento? O por el contrario, ¿y si el secreto es algo que une a ambas familias, algo que ellas mismas han olvidado o decidido enterrar, y su amor es la chispa que lo desentierra, forzándolas a enfrentarse a su pasado compartido? La idea de revolución sugiere un cambio radical, una transformación completa. No un simple arreglo de las cosas, sino una reinvención de su mundo, de sus identidades, de sus relaciones. Podríamos estar ante una historia de intriga política, donde las familias Ceylan y Turkoglu son figuras influyentes en una sociedad, y el secreto tiene ramificaciones que afectan a todo el entramado de poder. Tal vez el secreto está relacionado con la legitimidad de una herencia, con un complot para derrocar a un líder, o incluso con un pacto que se hizo hace generaciones y que ahora debe ser cumplido o roto. Y en medio de todo esto, dos jóvenes, un Ceylan y un Turkoglu, se encuentran atrapados, enamorados, pero también portadores de una verdad que puede ser su salvación o su perdición.
La tormenta podría ser la lucha interna de los personajes. La lucha entre el amor y el deber, entre la lealtad a la familia y los sentimientos personales, entre el deseo de paz y la inevitable confrontación que trae el secreto. Imaginen las escenas: encuentros furtivos bajo la lluvia torrencial, conversaciones susurradas en la oscuridad, miradas cargadas de significado a través de salones llenos de enemigos potenciales. La tensión sería palpable, alimentada por el miedo a ser descubiertos y la esperanza de que su amor pueda prevalecer. Y luego está el secreto. ¿Podría ser algo tan impactante como un parentesco desconocido? Imaginen que el joven Zeyan y la joven Turkolu descubren que, a pesar de la enemistad de sus familias, en realidad comparten un antepasado común, o que uno de ellos es el descendiente de alguien que intentó unir a ambas familias en el pasado. Este secreto, lejos de ser una barrera, se convertiría en el puente que necesitan para trascender el odio. ¿O qué tal si el secreto es una conspiración que ha mantenido divididas a las familias durante años, y su descubrimiento por parte de los amantes expone a los verdaderos manipuladores? La revolución podría venir en muchas formas. Una revolución social, donde el amor entre Zeyan y Turkolu rompe barreras y cambia las percepciones de su sociedad. Una revolución personal, donde los personajes se ven obligados a cuestionar sus propias creencias y a elegir un camino diferente al que se les ha dictado. O una revolución de poder, donde el descubrimiento del secreto altera el equilibrio de fuerzas y establece un nuevo orden. Lo que hace que este título sea tan atractivo es la promesa de una narrativa que va más allá de lo superficial. No es solo una historia de amor, es una historia de amor que viene con un peso histórico, con un futuro incierto y con la capacidad de generar un cambio monumental. El uso de los apellidos Zeyan y Turkolu sugiere un contexto específico, quizás una cultura o una región particular donde estas dinámicas familiares son particularmente intensas. Esto podría añadir una rica capa de autenticidad y profundidad a la trama. Piensen en los dilemas morales a los que se enfrentarían los personajes. Si descubren un secreto que perjudica a su propia familia pero beneficia a la otra, ¿qué camino elegirían? ¿Serían capaces de sacrificar la seguridad de los suyos por la verdad o por el amor? Estas son las preguntas que hacen que una historia sea realmente cautivadora, las que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y valores. La tormenta en sus corazones sería tan real como cualquier tempestad exterior. Este título, sin duda, invita a pensar en un drama de gran escala, quizás con elementos de thriller, de misterio y, por supuesto, de romance desgarrador. La combinación de un amor prohibido en medio de una tormenta de conflictos familiares, y la promesa de un secreto que lo cambia todo, es la receta perfecta para mantenernos pegados a la pantalla, deseando saber qué va a pasar después. La figura de Zeyan y Turkolu podría ser la de dos jóvenes destinados a la tragedia, pero cuyo amor, y el secreto que descubren, les da la oportunidad de desafiar su destino y forjar su propio camino. Estamos ante una propuesta que promete ser emocionante, compleja y profundamente humana. Es el tipo de historia que te hace sentir, que te hace pensar y que al final te deja una marca. La interacción entre el amor, la adversidad y la revelación de un secreto es un cóctel narrativo potentísimo. Y cuando ese secreto tiene el poder de revolucionar, las expectativas se disparan. ¿Será una revolución para el bien o para el mal? ¿Unirán a las familias o las separarán aún más? En resumen, Amor en la tormenta, Zeyan y Turkolu, el secreto que revoluciona, nos presenta un escenario donde un romance apasionado florece en medio de la rivalidad familiar, pero donde el verdadero motor de la trama es un secreto de gran magnitud, uno que tiene el poder de transformar radicalmente el mundo de los personajes y, quizás, el nuestro propio al ver cómo se desarrolla. La tormenta es el crisol en el que se prueba la fuerza de su amor y la resolución de sus conflictos, mientras que el secreto es la llave que abre la puerta a un futuro completamente nuevo, lleno de posibilidades y peligros. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta pequeña inmersión en las promesas de este fascinante título. Espero que este análisis les haya picado la curiosidad tanto como a mí, y que estén tan ansiosos como yo por descubrir qué maravilla nos espera con Amor en la tormenta, Zeyan y Turkolu, el secreto que revoluciona. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por su tiempo y su atención. Si les ha gustado lo que han escuchado, si les ha parecido interesante, o si simplemente disfrutan de estas exploraciones narrativas, les agradecería enormemente que dejaran un comentario abajo. ¿Qué creen ustedes que será el gran secreto? ¿Qué tipo de revolución imaginan?
Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones. Y por supuesto, para seguir disfrutando de más contenido como este, no olviden darle un buen asterisco me gusta a este vídeo. Compartirlo con sus amigos que también aman las buenas historias, y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, que sus propias vidas estén llenas de historias maravillosas. Adiós.